¿Cómo nació tu amor por el cine, no? Con esto de que estás involucrada en un montón de aspectos, ¿no? Del detrás de escena de las producciones. Am, a mí me gusta mucho contar en general. El cine es una de las formas que tengo para contar, pero toda la vida me gustó contar mucho. Cuando era chica me acuerdo que, no sé, era muy chica, quizás 12, 13 años. Y una compañerita de la escuela me dijo, es increíble, vos siempre cuando llegás por la mañana a clase tenés algo espectacular para contar, alguna anécdota increíble que te pasó camino a la escuela. Y no sé si porque soy medio curiosa o me gusta mucho mirar o no contemplativa, no sé qué pasa, pero en verdad me gusta mucho contar y siempre me pasan cosas espectaculares bajo mi punto de vista, ¿no? Lo ordinario a veces no es tan ordinario, quizás no lo sé. Todo el cine, bueno, cuando nació mi pasión, eh, cuando terminé el secundario creí que quería ser actriz porque siempre había actuado, de chica actuaba mucho, desde los 7 años estaba en un equipo de teatro en Tucumán y empecé a estudiar cine y me di cuenta que en realidad lo que más me gustaba era coordinar un poco eso. También de la misma manera en que pensaba las cosas de un modo más macro, quizás Ujú. todo, estar ahí como agente me resultaba bastante más complicado. Ya te digo, soy muy tímida y me costaba mucho. Entonces empecé a dirigir teatro y a enseñar teatro. En ese momento empecé a filmar, a documentar una gira de un grupo de teatro de Tucumán muy interesante que se llamó Camaima. Ellos ganaron una beca de investigación, tenían que viajar por toda Latinoamérica. Yo me sumé haciendo la documentación de eso, la documentación videográfica de su investigación. Y ahí descubrí que en realidad detrás de la cámara me movía bastante mejor y que la cámara me daba la posibilidad de contar de un modo más flexible y también aportarle a mi ojo herramientas plásticas que por ahí con la narración oral a veces se me complicaba. Y en ese momento decidí volver, estábamos ya en Bolivia, habíamos recorrido Chile y el norte de Argentina, la idea era llegar a México, y decidí volver a Argentina y rendir una beca de ingreso al ENERC, Ujú. y entré, y estudié cine en la ENERC, eso con 19 años. Había terminado el primer módulo de teatro, así que bueno, ya era actriz y me vine a... Era actriz, qué fácil que es decirlo, ¿no? Bueno, pero te dedicabas a eso, era tu, Sí, en realidad me tu dedicaba más a... pasión, sí. Dirigía más de lo que actuaba, sí. Ujú. Bueno, los primeros años de estudio en Buenos Aires fueron muy interesantes, súper interesantes. Ay, qué linda que es Coco. Te quiero, Coqui. Ujú. Ujú. Mandándome. Ya voy a hablar de ustedes. Nada, esos primeros años fueron muy interesantes. Siempre es muy interesante salir de provincia y venir a capital. Recuerdo Buenos Aires en ese momento con un encanto y que creo que hoy se está desvaneciendo. Era un olor, Buenos Aires tenía un olor particular, no sé qué pasaba. Era una época previa a la aparición de los cartoneros, en donde Ujú. se encontraban muchas cosas en la basura. Imagínate, yo no tenía ni un mueble, salía a caminar por las calles y era Disneylandia para mí, encontraba fotos, eh, mapas. Bueno, mi casa está llena de esos tesoros que hoy guardo con mucho cariño, que me recuerdan Claro, una vos época. me contaste que sos coleccionista de fotos sobre todo, pero te Sí, gusta, especialmente fotos, sí, ujú. especialmente, no sé, tengo una sensación medio maternal con el tema del archivo en general, con el archivo web, el archivo Ujú. que dio su origen y que tiene esa fragilidad, digamos, de lo huérfano. Ujú. Es posible hacer con él lo que uno quiera, también eso es muy, nada, te da mucha, te da la posibilidad de inventar una historia justamente de vuelta, ¿no? Ujú. Al mismo tiempo, como te contaba ayer por teléfono, soy súper cuidadosa con las cosas que encuentro casi que por lo mismo, por la misma fragilidad que tiene el archivo huérfano. Eso me hizo conservar estas partituras de las que se desprende después la película, que ya les contaré, durante 20 años
y exactamente igual a como las había encontrado, en el mismo orden incluso. En el año 2000, hola Ahí dije Ernesto. Ernesto, ahí Ernesto aportando. En el año 2000, yo estudiante de cine, iba caminando a la ENERC y en la calle Alsina, cruzando Entre Ríos, vi un baúl en un contenedor de basura, de escombros de obra. Hola, Babianilo. Un baúl muy lindo, antiguo, que todavía tengo en casa, que estoy esperando donar, estoy tratando de organizar un poco la donación de ese archivo. Bueno, un baúl que me pareció fascinante, no sabía qué tenía dentro, lo bajé de entre los escombros y cuando lo abrí descubrí carpetas. En ese momento me daba vergüenza seguir revisando delante de los obreros de construcción, entonces lo metí en un taxi, me lo llevé a casa, lo dejé en casa y volví a la facultad. A la Ujú. noche, revisando eso, al principio creí que iban a hacer cuentas de algún negocio antiguo o algo así, cuadernos de contabilidad. Sí. Y no, eran partituras, partituras divididas por carpetas, labradas con un sello que decía Héctor y su jazz, y al otro lado el instrumento, el trabajo, batería, pistón, pistón se le llamaba a la trompeta antiguamente, Ujú. trombón, etc. Muy interesante, en esa época no existía Google, así que empecé a investigar un poquito. Mi profesor de música en el cine en ese momento me dijo, mira, me suena Héctor y su jazz, me parece que era una orquesta que tocaba por los barrios. Yo me imaginaba una cosa así entre murga y orquesta de paso doble y Ujú. poco más. Pero ya te digo, de la misma manera que conservaba el baúl con las partituras, conservaba también cartas privadas o fotografías o postales, y todas con mucho cuidado y mucho mimo. Me fui todo el tiempo, yo guardé ese baúl en el mismo orden que lo encontré, siempre cerrado. Me fui a vivir 11 años. ¿Estaba fechado, tenía fechas el baúl? ¿Tenías referencia de fechas de esas No, partituras y demás o no? No. no, las partituras lo que tenían, yo aparte no las quería revisar mucho porque no las quería toquetear. Cuando venía Ujú. alguna música se las enseñaba como para que me tararee algo. Es difícil porque al estar divididas por instrumento, las partituras son las partichelas de las obras de lo que fue Héctor y su jazz, que ahora les contaré. No hay partitura, o sea, no está la que el director usa, que es la que tiene Claro. todos los instrumentos, están las partichelas. Ujú. Toda la última parte de esta orquesta que duró 20 años en total. El último repertorio de Héctor fue bastante ecléctico, Ujú. incluía cha-cha-cha, paso doble. Era una orquesta de swing. Inicialmente Héctor llegó a tocar hasta algún tango al principio, eh, pero después con el paso del tiempo y un poco tratando de hacerse lugar en un mundo en el que ya el disco empezaba a sustituir a las orquestas en los bailes y las orquestas empezaban a menguar su tamaño por una cuestión de costos, se hacían más chiquitas. Héctor era una orquesta de 20 músicos, Era ¿no? una claro, era una gran orquesta, era compleja, sí, tenía mucha variedad. Increíble. Bueno, empezaron a incluir un poco para atraer público y bueno, por otro lado, Héctor arranca en el 42, 43, más o menos, ¿no? Ujú. Alguna interpretación, algún evento en el 41, por lo que me consta, pero no sabemos muy bien si fue Héctor y su jazz o un poco, a ver, Héctor se llamó Héctor Lomuto, era hermano de Francisco Lomuto, el compositor de tango, muy amigo de Gardel, etc. Héctor, hermano menor de Francisco, empezó como agente de Francisco, un poco organizando los conciertos de Francisco. Entonces, en un momento, las orquestas de tango casi siempre iban junto con una orquesta de jazz, la típica de la jazz. Entonces, se dice que Francisco le dijo a Héctor, che, armate una orquesta de jazz y medio acompañame, o quédate con el repertorio de jazz. Y de hecho, Francisco le cede su arreglador, que en ese momento era Martín Darré, que es otro Ujú. personaje Súper reconocido, sí. súper, le cede su arreglador y con eso le da un empujón enorme a Héctor, porque Héctor en realidad tenía una formación musical básica, pero no era un músico muy diestro. Era un Ujú. buen,
era un buen agente, era un tipo que se llevaba muy bien con los negocios, entonces conseguía muchas fechas y bueno, de hecho forma una gran orquesta al principio, con los mejores músicos de aquel momento. Em, Te estaba contando de cuando encontré el baúl. Yo me voy muchos Claro, años fuera y me quedo con esa idea de Héctor y su jazz, una orquesta de barrio. En el pero que año no llegaste a investigar mucho en ese momento, lo no, dejaste ahí. en ese Ujú. momento fui al Altavista como buscador en internet y no sé si algún otro. Y realmente no había muchos artículos, no había mucha información. Mi cabeza no estaba puesta en investigar sobre Héctor y su jazz. Y lo que podía investigar en ese momento era preguntarle a gente y no tenía muchos referentes. Por otro lado, y te lo conté un poco levemente ayer, pero yo en ese momento tenía 19, 20 años. Realmente conseguir información sobre jazz a los 20 años y siendo mujer y no siendo música, me costó un Era poquito. difícil, sí. Mm. Contaban levemente, no tenía ningún referente. Y bueno, no era mi objetivo, en realidad no era el momento. Ujú. Me fui de Argentina y en el año 2011-2012 volví a Argentina a escribir mi tesis, una tesis sobre la reutilización de material doméstico en el cine argentino, justamente. Y una amiga, Laura, mi gran querida amiga Laura, eh, se interesa por el baúl y la historia del baúl. Yo recupero mis cosas, obvio. Le muestro el baúl y Laura me dice, Dios mío, tenés que hacer algo con esto, tenés que averiguar qué hacer, no sé qué, no sé dónde. Y bueno, me pongo a investigar un poco. Raúl Manrupe, un gran amigo, también archivista, investigador, con el que trabajo en el Museo del Cine, especialista en cine, sobre todo en cine publicitario, y ya te digo, gran amigo, empieza a ayudarme un poco a investigar y me consigue el primer CD de Héctor y su jazz. Un CD que reedita Eurorecord, un sello muy chiquito que muchos años, que hizo pensiones de obras que estaban un poco perdidas. Y, y bueno, creo que con eso hizo clic mi cabeza. Ahí Ujú. entendí qué era ese La gata, ella quiere ser protagonista, ¿viste? Estaba maullando acá en el fondo. Viste que ya te dije, esto es muy informal, esto es muy informal. Sí, 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 ellas quieren ser protagonistas también. Y no, te decía que cuando escuché la orquesta, eso sí fue un antes y un después, sinceramente. No sabía qué tenía entre manos. Y cuando escuché ese sonido, no sabía que existía, que había existido en Argentina un sonido así. Era impresionante. Mira, mi abuelo fue baterista de una orquesta de jazz. Ujú. Uno de Alejandro se llamó, en honor a la canción y un poco porque él se llamaba Alejandro. Y una banda de jazz en Tucumán en los años 30, imagínate. Tenían hasta bombo y violín, era una Claro, cosa. sí, 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 sí. Entonces, lo primero que hice, y bueno, si querés te cuento un Además poco. recorrían un montón, trabajaban un montón porque tenían fechas en la radio, en distintos bailes, en distintos teatros. O sea, era mucho trabajo el del músico en ese momento hasta que apareció el disco. Sí, 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 Héctor tocaba, bueno, lo que cuentan en la película, ¿no? Tocaba desde la mañana hasta la noche, hacían todo un circuito de no parar. Parece ser que esa época era bastante encantadora, todo tiene su pro y su contra, nada es blanco o negro, ¿no? Pero cuentan que los músicos eran muy solidarios entre sí, eran prácticamente todos autodidactas, niños que tocaban desde los 9 años para llevar un mango a casa y quizás se habían curtido un poco en el tocar, y cuentan que la calle Corrientes no paraba nunca y que las orquestas salían de un lugar e iban a otro a tocar e iban pimponeando así, era impresionante, la verdad es que después te das cuenta que esos músicos, claro, eran súper diestros, les ponías cualquier partitura delante y la tocaban. Ujú. Entonces, había unos bares, había un bar legendario que se llamaba el Bar Suárez, donde se encontraban los músicos cuando terminaba gracias Elizabeth, cuando Ujú. terminaba de tocar, se encontraban los músicos
y si alguno no podía hacer alguna fecha, le pregunté, ¿qué? ¿Algún trombonista que se pueda hacer cubrían. un carnaval de no sé qué? Yo aquí, pero eran todos unos genios. Bueno, No, en la película, con las imágenes que vos incorporás, más allá de los testimonios y demás, que vos vas incorporando imágenes de archivo para situarnos históricamente, es muy clara la esencia de la época, ¿no? Se siente la pasión que tenía la gente por el baile, por la música, te involucras, no sé, lo vivencias. le voy a mandar un saludo a Leandro Listorti que se acaba de unir y justamente me ayudó muchísimo con el tema archivos, es también compañero del Museo del Cine Ujú. y Hola, Leandro. amigo y vecino de Pompeya. Ah, muy bien. Sí, sí, es una época muy peculiar de Argentina en general, también por una cuestión histórica, ¿no? De como contexto político. Por un lado Ujú. estaba Europa y Estados Unidos en guerra, entonces también estas orquestas de jazz, swing, empiezan a sustituir a las norteamericanas que en ese momento no podían grabar, y entonces también lo que decías recién, ¿no? Que al no existir la posibilidad de amplificar un disco en bailes, las orquestas necesitaban una gran amplificación y de ahí que tuvieran 20, 25 músicos algunas, una cosa impresionante. Eh, y por otro lado, un bienestar económico que beneficiaba bastante a Argentina por justamente el tema de la guerra. Entonces se veía en la calle, se veía en la ropa, se veía en los bailes, y en esa como representación entre, bueno, esa cosa entre el rechazo y la idealización de lo norteamericano. Ujú. Eh, en el sonido de las orquestas también. Igual es muy interesante de ver de qué manera el jazz entra a Argentina, y en Argentina por los arreglos o el tipo de sonido se empieza como a mixtar un poco ese jazz y se empiezan a introducir sonidos más localistas, que están en pequeños detalles de esos arreglos. De ahí mi intención de ahora mismo estoy en eso. Hola Nacho. Bueno, le voy a saludar a Nacho, que es un gran amigo y quien hizo las voces en off de la película. Él interpretó las voces de las locuciones de los sucesos argentinos que Ujú. registró para él y que nadie notó. Así que hizo un trabajo espectacular. Buenísimo. Son un equipo de amigos, ¿no? Se nota que armaron, que disfrutaron mucho en el proceso. Aparte vos me contabas también que se generó como un lazo muy lindo con toda la gente que participó, los familiares de los músicos, ¿no? Con quienes se fue reconstruyendo un poco la historia. Sí, es que es un poco. Fue muy intenso ese proceso, fue muy intenso y bastante doloroso también. Por un lado estaba el hecho de acercarse a una familia, gracias, Nacho. Por un lado estaba el hecho de acercarse a una familia cuyo padre, por ejemplo, había sido muy famoso en su momento, habría tenido como un reconocimiento, digamos, en su momento como músico, y que hoy 60 años después ya estaba olvidado. Esa gente, en realidad, en general los músicos argentinos no pasan a la historia y los intérpretes de instrumentos menos que menos. Menos. Ujú. Entonces, los nombres de trombonistas, trompetistas, de contrabajistas, no están ni siquiera en los libros. Entonces te acercás a una familia cuyo padre fue el contrabajista de Roger Santander o de Héctor y su jazz o de la Santa Paula Serenaders, y ellos están muy agradecidos de que te acuerdes de sus padres. Entonces ya de entrada te abren las puertas de su casa y de pronto van a buscar un álbum de fotos y te buscan una película y te invitan a tomar el té. La verdad es que yo disfruté muchísimo de eso y creé un lazo tan fuerte que después estamos hablando de nonagenarios. Entonces, en el camino entre que investigaba la película, la filmaba y la terminaba, falleció mucha gente. No, no músicos, pero sí Ujú. familiares. Yo había tenido un lazo muy intenso y costaba mucho después editarlo. Entonces, Claro. nada, eh, A mí, yo te comenté ayer particularmente, para mí la película fue, te contaba que era como que
tuve momentos así como de mucha emoción y momentos como de piel de gallina, porque me movilizó personalmente esta cuestión de lo que vos contás, ¿no? Esta cosa de meterse en los recuerdos y empezar a mirar fotos y empezar a mencionar, y te acordás quién es y lo reconoces, y esa cosa que siento que con las generaciones, con el paso del tiempo se va perdiendo esto, ¿viste? De reencontrarse con la historia, con la personal, y ni que hablar con la historia en general, ¿no? Por eso es tan Sí, importante volver a esos archivos, recuperar, recordar. Para mí es muy valedero. sí, lo que pasa es que no siempre tenemos ese tiempo, esa es una realidad también, ¿no? Mm, Ese es un trabajo que en verdad tiene que ver un poco con la política también, con un poco, un trabajo que realmente no podemos hacer las personas solas, ujú, necesitamos el apoyo de las instituciones que duren en el tiempo después cuando nosotros ya no estemos. A mí me ujú, preocupa mucho de todo el caudal de archivos que conseguí por la investigación de la película de Gran Orquesta, qué va a pasar con ese archivo cuando yo ya no esté, porque también queda desmembrado. Hay ciertos datos históricos que acompañan ese archivo, que necesito ayuda para volcarlos sobre ellos, para que el día de mañana pueda transferírselo a la nueva generación. La nueva generación. Entonces, sí es doloroso y sí muchos somos los que nos ocupamos de este tema, sin embargo, hay que hacer un cruce de recibo de las instituciones para que acompañen esas iniciativas, porque si no, se ujú. queda en un proyecto personal que en mi caso fue muy cabeza dura termina esta película. Me costó un montón. Me contaste que sí, que lidiaste un montón para pedir financiamiento, que la caminaste, peleaste. Sí, Sí, bueno, pero la tenías muy clara cuál era la meta, no, no la tenía muy clara, ¿eh? ¿no? No, ¿Decís no? no, no, no. Se nota muy sólida la película, se nota como muy sólida. No sé si vos tenías noción de si esto que lograste era lo que más o menos imaginaste, pero es como que está, no sé, a mí personalmente me pareció como muy bien relatada. No sé, es muy clara. No, no, te lo agradezco de corazón, está buenísimo que me dices eso, no, por ahí el hecho de que la película es un producto en sí, después está todo el camino que uno, la película terminó siendo una obra y pudo transferir una idea, bienvenido sea, es fantástico, pero uno tiene, yo quiero ser honesta, digamos, no siempre la tuve clara. Al Ujú, principio tenía idea, después la idea se iba por otro lado, aparecía alguien. Una semana, un par de semanas antes de que la película entre en postproducción, por ejemplo, apareció Margarita Comitini, la hija de Juan Luis Comitini, el trombonista de ECO, muy memoriosa ella, una persona muy cuidadosa. ujú. Me llama y me dice, "Che, acabo de encontrar una bolsa con películas 16 milímetros de mi papá cuando se fue ay, se me olvidó el nombre de la orquesta de tu padre en ese momento. Sí. Ya me va a salir el nombre. Bueno, no importa, después me acuerdo. Bueno, cuando se va con la orquesta con la que estaba en ese momento, en una gira por Chile, creo. O puede ser el casamiento de mi padre, no sé. Y me fui a donde A en la casa rescatarlo. de archivo con Leandro y con la gente del Museo del Cine, estuvimos revisando ese archivo, no se podía digitalizar porque estaba muy reseco el fílmico. Y bueno, ya te digo, un par de semanas, 1 o 2 semanas antes de que entre en postproducción la película, se incorporaron estos archivos, que por cierto, no se pudieron Mm, digitalizar del 16 milímetros, pero encontramos un VHS que habían hecho un transfer en su momento, y Germán Monti, también compañero del museo, me ayudó a digitalizar esos VHS de esos 16 milímetros. Una gira espectacular de esta orquesta por Chile. En la película están introducidas como si fueran Héctor y su jazz cuando en realidad no lo son. Pero en ujú. verdad no importa. Era la esencia, claro. Estoy deschavando todo lo que era fake, pero no Bueno, no importa. importa, pero era la esencia de las bandas de esa época, está bien. Claro. No deja Y de ser. todo habla de todo. Se te escucha medio entrecortado.
Peri, no sé si es el audio tuyo o no será la conexión. ¿Querés que use auriculares? Si te sentís más cómoda, capaz si nos podríamos. Porque dice que a veces es la conexión que anda medio medio. Bueno, Seguí contando mientras. ¿qué? Bueno, sigo hablando yo mientras Para, que para. te preparas. Sé que no. Ahí está. Hola. Ahora sí. Ay, ahora perfecto. Ahora Bien. súper bien. Sí, sí. Eh, ¿Qué te iba a decir? Bueno, entonces, nada, hasta último momento, cortando clavos, encontrando material y armándolo. Y sí, ¿me escuchás bien? Ahora perfecto. Súper bien, Buenísimo. sí. Sí, sí, sí. Sí, Eh, en verdad no era, la cosa no era que estábamos cortando clavos, ni mucho menos, archivos teníamos de sobra, pero digo, ujú. eh, no acababa nunca la No, te magia. digo, sí, No, cortando claro en que seguís recopilando información que es interesante, ¿no? Y en algún momento tenés que claro, decidir que hasta ahí llegaste. sí. Esto costó muchísimo. El cierre de la película costó un montón. Pero sí, de hecho, hace poco, cuando arrancó la cuarentena, me pidieron que escribiera un artículo de la gente del Tortoni, que tienen una revista, y escribí un Ujú. poco las bitácoras de esta investigación, ¿no? Em, y bueno, en ese artículo hablo un poco de que la película es como la punta del iceberg, ¿no? Que en realidad es uno de los productos posibles para una investigación que llevó muchísimos años y que no terminará más y seguirá en el tiempo cuando yo ya no esté. Ahora estoy Ujú. trabajando en un libro, por ejemplo, justamente con todos los archivos que quedaron fuera de la película. La película es una obra audiovisual que tiene un formato que permite el ingreso de ciertos archivos y de otros no, porque hay que tener una narrativa y acompañar al espectador para contarle de un modo, para que entienda de un modo, etcétera. Entonces quizás la película funcionaba para una cosa, pero no para otra, entonces bueno, lo que estoy buscando financiación y terminando de armar ahora es justamente El un libro libro. interactivo, sí, es un libro interactivo de descarga gratuita y de código abierto, que contiene todo el caudal de archivos de investigación, más las bitácoras de la investigación, que es mi diario de rodaje que llevo hace 8 años, y de código abierto justamente para que sea permeable en el tiempo, para que la gente Se pueda le puede seguir incorporar. aportándose Ujú, ujú. información, archivos. Sí. Buenísimo. Respecto a la factura, ¿no? De la película y vos contás, bueno, además de todo lo que son este material que fuiste encontrando y adaptando, también hay como muchos testimonios y me gusta también la idea de los testimonios porque es una cosa así como muy informal, ¿no? De que vos les preguntás a todos los que participantes cómo los contactaste y ellos te dicen que no creían, viste, que les costó creer toda esa historia que era como muy fantástica, ¿no? De haberte encontrado en la basura toda esa memoria. Eh, y esa parte es una de las partes como más emotivas, ¿no? La emoción de la gente al Sí, al abrir la partitura con la que trabajaba su padre o su abuelo. eso fue un aporte muy potente de Emilia Castañeda, que fue una de las editamos la película juntas. Emilia hizo el grueso del montaje y después yo hice el final del montaje. Emilia insistía en que yo tenía que estar en la película porque la investigación parecía atravesarme constantemente y me afectaba muy de lleno. Y en verdad la clave del éxito estaba en el encuentro con el baúl y la anécdota del encuentro con el baúl. Esa era como la llave que me abría todas las puertas. La gente permitía que yo entrara en su vida después de escuchar esa anécdota. Entonces empezamos a revisar el material y descubrimos que bueno, que todos tenían un lazo íntimo conmigo, que todos los entrevistados, que eran hijos músicos, o incluso, bueno, Attilio Stampone, que es como el héroe de la música, él se abría conmigo de un modo más informal, quizás. Entonces nos pareció interesante que esa fuera la forma en que yo aparecí en la narración.
Yo no era, no estaba de Ujú. acuerdo en, no estaba de acuerdo en una voz de relatora que contara, yo soy Peri Azar, Sí. no me interesaba ir por ese lado, ellos eran los protagonistas y yo eventualmente era el canal por el cual ellos podían contar su historia, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la manera en que Peri Azar se encuentra con ellos virtualmente en pantalla. Mm. Ujú. Muy, sí, muy lindo. Y después, bueno, toda la parte más hacia el final de la película, que es volver a poner los instrumentos, ¿no? A tocar esas partituras. eh, no sé, del conservatorio, eran los músicos, eran estudiantes, ¿no? Los que tocaron. Sí. Ujú. Mm. Y todo ese proceso, ¿no? De encontrarse con, con un lenguaje que no era muy habitual tampoco para ellos, no era, era como distinto, Claro, ¿no? Yo no sé mucho de música, pero por lo que se ve en la película era como que era raro para ellos entender cómo interactuaba, ¿no? En la banda. sí. Mi intención otra vez, la misma, digamos, era un poco poner en juego las partituras, poner en un juego difícil las partituras, no en un juego fácil. Entonces, Ujú. la verdad es que fui al conservatorio un poco como experimentando a ver qué pasaba con estas partituras y si en este caso eran interpretadas por jóvenes de 20 años como esta gente, qué pasaba con ellos y también al mismo tiempo como un aporte al Conservatorio Manuel de Falla, que es un conservatorio municipal que sigue buscando un edificio en donde dar sus clases, sigue siendo un lugar igual de olvidado que las partituras estas que se tiraron a la basura y que es un semillero de artistas increíbles. Entonces, de algún modo también era una manera de visibilizar el trabajo que se hace dentro del conservatorio. Yo no tenía ningún vínculo personal con ellos y hoy me siento muy cerca de ellos, por eso también me gusta contar esto, ¿no? Ujú. Fue una tarea hermosa y complicada con Valentín Reiners y la orquesta del Conservatorio Manuel de Falla. La orquesta del conservatorio se arma y se desarma todos los años. Hacen una invitación, un concurso a los alumnos, arman la Big Band y la Big Band permanece y ensaya y toca durante todo ese año y al final de año Lo renuevan. se desarma. De forma paralela, y realmente creo que el primer paso que yo di en cuanto a, ok, voy a hacer una película con esto, fue contactar a Sergio Pángaro. A Sergio lo contacté antes de tener guión, antes de tener Big Bang, antes de tener prácticamente nada. O sea, yo lo admiraba mucho, me gustaba mucho lo que él hacía y hacía años que en realidad no lo veía porque yo había estado fuera de Argentina, pero también porque no sabían que estaba Baccarat, que era su orquesta en ese momento. Ujú. Contacté con Sergio de una forma también muy, Ahí se congeló. Ahora no te veo, pero te escucho, lo ¿eh? sé. Tengo que pasarle al trapito al mueble de la... Ahí está. Estás con mucho trabajo, te perdonamos, te perdonamos. Se ve el polvo arriba del CPU. Está bien. eh, a Sergio lo Te contacté de estaba una forma diciendo, súper cara dura también. Estaba en el Festival de Cine de Tucumán una noche, había estaba volviendo a casa y simplemente me animé y le escribí por Facebook y le puse, hola Sergio, mira, yo soy Peri Azar, en el año 2000 encontré un baúl con las partituras de una Big Bang que se llamó Héctor y Sudán, no sé cómo anda, no tengo ni idea qué voy a hacer con esto, pero sea lo que sea que haga, lo quiero hacer con vos. Y tiré la botella al mar. Y a sí, los días me contestó Sergio, sí, dale, vamos, bien, ¿qué querés hacer? perfecto. Vamos. Durante un par de semanas o algunos meses estuvimos escribiéndonos, contándonos un poco cada uno, un poco más de lo que en la que estábamos, digamos, yo un poco más de la investigación y en un poco más de la situación de Baccarat en ese momento, hasta que nos encontramos, que fue una semejante decepción porque él creía que yo era un hombre, y cuando me vio me dijo, ah, sos una mujer. Yo le dije, bueno, espero que sigas Bueno, queriendo hacer la película conmigo.
Y con Sergio nada, con Sergio ahora somos muy, muy amigos, lo quiero un montón y me acompañó en todas. Y fue realmente un trabajo increíble, muy divertido todo. Pasamos las mil y unas y bueno, estuvimos de gira el año pasado por España y presentando la película, fue muy, muy emocionante. Presentamos la película en España, armamos una Big Band para que Sergio y Coco tocaran con ellos después de la proyección, fue espectacular. La verdad es Divino. que es Mm. lindo Sí. trabajo, sí. Viajaste un montón con la película, después de que te reconocieron como mejor directora en Bafisi, Sí, participaste en un montón de festivales. Es, sí, sí, es- la película rodó Más bastante. allá del premio o no premio, que eso depende de cada uno, es muy lindo, ¿no? Mm. Que reconozcan y que pueda difundirse tan ampliamente el trabajo que uno hace con tanto cariño, ¿no? Sí, bueno, ahora me siento muy afortunada de haber estrenado el año pasado. La verdad es que lamento mucho a mis compañeros y amigos que este año estrenaban y que bueno, que lamentablemente una de las partes más importantes, sobre todo para las óperas primas, las primeras películas de directores, una parte muy importante es poder viajar Mostrarlo. con la película. Sí, más que mostrarla, que podés mostrarla por internet también o por plataformas, Ujú. poder viajar con la película porque en ese momento conoces mucha gente y podés acompañar a la película. También es muy importante ver lo que el público, nada, la reacción del público y escuchar lo que te dicen Ujú. es, te diría que un 30% del trabajo está ahí, en esa devolución y en ese contacto con el mundo. Una película lleva 5 años promedio de hacer, no es que la Ujú. mía duró más, una película lleva ese tiempo, entonces realmente estás esperando el momento en que la película se pare y vos la acompañas en sus primeros pasos, así que este año ha sido muy complicado para la gente del cine, lo lamento profundamente y me siento súper agradecida de haber podido tener ese recorrido el año pasado. Y bueno, este año estuvo en un par de festivales también online. Y ya pasé otra instancia, ya te digo, estoy con la cabeza puesta en el libro. Full. Ujú. Perfecto. Y estás me contabas ayer que estás con un super proyecto acá pronto a lanzarse multimedia que tiene que ver con los 100 años de la radio, ¿no? Sí, el 27 de agosto se cumplen los 100 años de la radio en Argentina y arrancamos en febrero con Sergio Romero desde Mendoza a armar este proyecto Transmedia sobre los 100 años de la radio en Argentina, que ya la semana que viene lo lanzamos. Un proyecto muy peculiar, también producido en plena pandemia, dirigido por Sergio y por mí, dirigido y producido por Sergio y por mí, con equipos de Misiones, de Mendoza y de Buenos Aires, con ayuda de Ujú. gente en Tucumán, en Salta, en Jujuy, en Santiago del Estero, en Neuquén. Se está abriendo. Wow. Es un proyecto transmedia que inicia ahora el 27 de agosto con el día en que la radio cumple 100 años, pero abierto en el tiempo. Seguirá sumándose en el tiempo algunas acciones que se irán sumando al proyecto para, bueno, terminar, si es posible, a fin de año con una muestra física. Ujú. Lo que habíamos planificado era una inversión de ese trayecto. El proyecto arrancaba con una muestra física y terminaba en el plano virtual. Y a las pocas semanas de empezar empezó la pandemia, el aislamiento Había que este, reprogramar, sí. e invertimos el trayecto y arrancamos en una página web y varios proyectos interactivos y terminamos con la muestra física a fin de año. Mm. Ujú. Esta muestra, transmedia que están armando, ¿por dónde se accede? ¿Lo puede ver cualquiera? ¿O es solamente para un círculo cerrado que tiene que ver con el ámbito de la radio? No, 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 está abierto al público. Ah, ok. La web todavía no está online, la dirección es radio.gov.ar. Ujú. um, y la lanzamos el 27 de agosto a las Ujú. 3 de la tarde, creo que es el horario en que se hizo la primera emisión con la ópera Parsifal. Bueno. Mm. Después cuando tengas algún flyer o alguna notificación lo difundimos para que la gente Sí, sí, pueda sí, acceder y sí. pueda verlo. En cuanto a la película a gran orquesta, la pueden ver. Yo personalmente la vi en Vimeo. Está en Ujú. Vimeo, que es una plataforma donde uno puede ver distintas películas. Así que es una muy linda Muchas película gracias. para ver en esta época en que uno está en casa tranquilito.
Muchas Peri, gracias. nada, yo te quiero agradecer muchísimo. Vos me dijiste que te costaba la charla, yo te dije que esto era algo muy informal y que era muy, muy tranquilo. Agradecerle a Ernesto que nos puso en contacto, nos Sí, hizo de nexo. Eh, bueno, sabemos que vamos a seguir en contacto, esperemos que muchas cosas seguro. surjan. Y bueno, ¿qué decirte de la película? Hermosa, 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 hermosa. Me emocionó mucho y la súper recomiendo. Gran orquesta y, y mucho éxito con todo lo que se viene, con todo este proyecto gigante en el que estás ocupándote en este Muchas gracias. momento. Y cuando sepa, bueno, Muchísimas cuando gracias. tengamos lo del libro, ya también será toda una movida. Sí, sí, bueno, ojalá sea pronto, estamos en eso, pero sí, sí, obvio. Ujú, Es un libro para ustedes, o sea, es un libro para todos. La ujú. idea es que Y esté le en invitamos, línea pronto. y aprovecho y invitamos a la gente a que guarde los recuerdos, que no tire las cosas, que las cuide, que cuide la historia, que es tan importante. Por acá, bueno, me imagino que muchos de tus amigos, lo sé por Ernesto, y yo en su momento he hablado con gente de negativos encontrados. Hay mucha gente Mm, que se toma el trabajo de rastrear eh, archivos y de guardar la sí, historia. Y yo siento personalmente que generación a generación se va perdiendo eso y es algo tan rico conectar con esa parte, ¿no? Aparte con lo material, no que se sí. quede solo en los recuerdos, es muy lindo. Así que te súper felicito. Gracias, gracias. Por suerte cada vez somos más los loquitos que guardamos archivos encontrados, pero vuelvo a repetir lo mismo. Nosotros somos seres humanos que vamos a vivir 80, 90, 100 años, pero después de nosotros estaría buenísimo que esos archivos no tengan que volver a pasar por la misma situación de posibilidad de pérdida. Y en Ujú, ese sentido son las instituciones las que tienen que acompañar estas iniciativas. ujú, No para institucionalizar una acción que es fantástica, que sea privada, sino justamente para que lo privado y lo público se retroalimenten. No es posible acceder a muchos archivos justamente porque están en el ámbito privado, ¿no? Y es una lástima porque muchos de ellos nos contarán nuestra historia y es sí, 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 sí. necesario Y tener muchas conocer. miradas, sí, la verdad que hay que tener en muchos aspectos de la historia hay que tener varias miradas para poder sacar Uh una -huh, conclusión. uh -huh. Pero bueno, uno desde su casa puede aportar con un pequeño granito de arena de guardar No tiren. la historia familiar, sí, Uh sí, -huh. sí. Yo por lo menos promulgo mucho eso en mi casa, ¿no? De que sentarme con mis hijos a ver fotos y contar historias que se fueron transmitiendo de generación en generación, que lamentablemente se van deformando con el paso del tiempo, pero que bueno, que cuando uno ve fotos o escritos, es como que te reencontras un poquito más con esa realidad vivida, ¿no? Así Sí, que sí. es buenísimo que, nada, poder preservarlo, poder valorarlo. Uh -huh. Peri, te agradezco muchísimo, muchísimo Sí, esta charla. Es gracias un a vos. placer. Sos una divina. La verdad que me recibiste súper bien. Te prestaste a la charla con mucho cariño. Y bueno, espero que sigamos en contacto y les Seguro agradecemos que también a sí. todos los que nos acompañaron en este ratito. La charla igual queda colgada en nuestro feed de Instagram, en amata.3arte, para aquellos que no nos hayan podido presenciarla en vivo, pueden verlos después tranquilos. Dale. Te Bueno, mando un beso gracias. enorme. Gracias a Un vos. besote. Besos Chao, a chao. todos. Chao, chao.